Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Ahí se escucha bien? Sí, sí se escucha. ¿Sí se Excelente, pues sean escucha? bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión del módulo uno. Es un placer saludarles como siempre y madrugándonos todos, pero eh, pues demos la bienvenida nuevamente a la doctora Ana Luisa Herrera, quien dará esta segunda sesión del módulo uno. Hola, Bienvenida, doctora. doctora. Adelante y pues los dejo con la doctora. ¿No se Hola, buenos escucha? días. Estoy Buenos días. tratando de abrir el Zoom y no sé por qué no me abre. Deme un momentito a ver si. Ok, ya vi dónde. Perdonen, ¿cómo están? Buenos Muy bien. días. Buenos días. Qué bueno, qué bueno. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a estar un poquito recordando lo que vimos la semana pasada, porque pues va unido a. Entonces, si recuerdan, al final de la sesión de la semana pasada estuvimos viendo lo que son diagnósticos pulpares y periapicales. Voy a compartir, denme un segundito. Digo, no sé qué pasó, que estaba yo. Ok. Mm, ok, voy a compartir. Solamente para recordar un poco la semana pasada que hablamos de lo que era diagnóstico pulpar y periapical. Recuerden que en cualquier lado es importante dar ambos. Nunca va a haber, no, pues solo me sé el pulpar, no, pues solo me sé el periapical. Siempre hay que dar ambos diagnósticos porque ambos son importantes. Entonces, recordando un poquito la clase de la vez pasada, que teníamos en el diagnóstico pulpar dos, voy a pintar un poquito acá para que nos acordemos. Este, diente previamente tratado y diente previamente iniciado. Sabíamos que alguien antes de llegar con nosotros lo tocó, que podríamos indagar mucho y de repente antes pasaba en Mérida, ahora ya no, que eran pocos los dentistas, eran pocos los endodoncistas y que podías como que, oye, hiciste esto y pasó esto y pásame la radio, ¿cómo llegó? Pero al día de hoy la población en muchos lados ha crecido demasiado y es difícil, ¿no? Tener esas comunicaciones. Entonces, previamente tratado es que alguien ya le hizo el tratamiento y previamente iniciado es que alguien empezó a hacer ese tratamiento, pero nunca el paciente acudió a que se le termine. El clásico, pues ya no me duele, ya no regresé, ¿ok? Y recordando los otros, teníamos la pulpa normal, la pulpitis reversible. Al final del día, esto realmente no estoy hablando tal cual de tratamientos, ¿sí? Pero si recordamos un poco en endodoncia, pues los tratamientos, no que nos cerremos, pero usualmente tenemos de tratamiento, pues un tratamiento de conductos, una endodoncia, ¿ok? Un retratamiento, rehacer el tratamiento que vino de un diente tapado previamente, perdón, o al final del día, que esto es algo ya un poco más, mucho más especializado, pues una apicectomía, que al final del día la apicectomía forma parte de una cirugía apical, ¿no? Entonces, al final del día, pues la pulpa normal, no hacemos tratamiento, porque está bien. Pulpitis reversible, usualmente, platicamos la vez pasada, el tratamiento a seguir, pues son recubrimientos pulpares indirectos, no llegamos a la pulpa, ¿ok? Y lo que es necrosis y pulpitis irreversibles sintomáticas y asintomáticas, realizamos un tratamiento de conductos. Punto. No hay donde más buscarlo, ¿ok? No me quiero meter mucho a que hay tratamientos en niños, algo siempre me preguntan, es que doctora, ¿y si tiene 5, 6, 7, 8, 10 años? Va a depender mucho de la formación del ápice,
¿ok? Ápices abiertos, o sea, no ha terminado de formarse, y ápices cerrados. Entonces, la edad del niño sí tiene mucho que ver en, al final, lo que vamos a hacer de tratamiento, ¿ok? Entonces, le digo, recordando, todos estos son los diagnósticos pulpares, en los cuales los que no están encerrados, que ven en la pantalla, son los que llegan los pacientes y que nadie ha sido, no ha tocado por nadie. Y los que están encerraditos son los que vienen ya, que algún otro doctor ya inició o ya terminó el tratamiento de endodoncia. ¿Ok? Es todo. Ay, perdón, es que aquí esto no sale. Ok. Entonces, esto es en sí el diagnóstico pulpar. ¿Queda alguna duda? Vamos a ver ejemplos en un momento de ambos, de diagnóstico pulpar y periapical. Nada más quería que recordaran un poquito lo que vimos la semana pasada, que lo explicamos bastante bien, y de cómo respondían a las pruebas de frío. No sé si se acuerdan que habían pruebas de frío y que dependiendo que sí no es receta de cocina ni, porque la doctora dijo que 5 segundos es que no es endodoncia. Recuerden que es muy subjetivo las respuestas que nos pueden dar nuestros pacientes. Tenemos que analizar y ver las diferentes pruebas, radiografías que realizamos para poder concretar. ¿Recordamos eso? Díganme sí, no. ¿Sí se acuerdan? Ok, perfecto. Sí, doctora, Muy sí bien. lo recuerdo. Sí, claro. Ok, perfecto. O sea, digo, díganme para que yo sepa si sí se acuerdan de esta parte. Bueno, ahora, denme un segundito. Es que si no tengo el lapicito, es difícil. Ok. ¿Sí pueden ver ahora azul? Vamos a borrar. ¿Sí pueden ver que tengo ahora algo azul? Ya lo cambié. ¿Sí lo ven? Que dice periapical. Sí, doctora. Claro que Ok. sí. Sí, doctora. Denme. Gracias. Según yo, en anotar es que puedo borrar esas bolitas que hice. Vamos a tener que hacer esto y volver a compartir. Ahí está, para que no se vea. Muy bien. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues obviamente les digo, el diagnóstico pulpar me va a decir si hay una necrosis, si hay una pulpitis, ¿ok? Y recuerden que, ¿cómo observo los previamente iniciados y previamente tratados? Radiográficamente, ¿no? Y también el paciente nos cuenta. ¿Se acuerdan que teníamos que hacer preguntas de por qué viniste, cuándo te la hicieron, no terminaste, cuándo acudiste? Y toda esa información, pues va. De repente hay pacientes que no la saben. Ahora, el diagnóstico periapical, ¿ok? Periapical, recuerden, no periodontal, periapical, peri, alrededor, apical, ápice. Nos va a contar cómo está nuestro tejido apical. Llámese alrededor del ápice y el mismo ápice. ¿Qué pasa en este aspecto? Sí, podemos tener tejidos apicales normales, ¿ok? Que lo tenemos acá, que es cuando, recuerden, si el diagnóstico pulpar, espero que alguien se acuerde, ¿cómo lo identifico? ¿Qué prueba hago para saber? ¿Qué prueba hago en el diagnóstico pulpar para saber si está necrótico, si tiene pulpitis o si tiene un tejido pulpar normal? ¿Qué prueba era? ¿Alguien se acuerda? Prueba de frío. Prueba de frío. Y hay vitalómetro, el eléctrico, todos esos que pues usualmente no todos tenemos a la mano, pero la prueba de frío, esa es la esencial para saber el diagnóstico pulpar. Y ahora, en el diagnóstico periapical, ¿cómo yo sabría si algo está mal, enfermo o está bien? ¿Quién se acuerda? Lo dijimos la semana pasada. ¿Cómo voy a saber si tiene todos estos problemas que estoy presentando en esta lámina? ¿Qué hacía? ¿Recuerdan? No, no entendí la pregunta. Va de nuevo. El diagnóstico periapical, como les dije, ustedes, en teoría, cuando hacen todas sus pruebas, determinan, bueno, esto tiene una necrosis y tiene aparte este diagnóstico periapical que puede ser tejido sano, absceso o periodontitis. ¿Cómo lo identifico? Bueno, ahí voy. Para sacar un diagnóstico periapical, en primera es observar, ¿ok? Clínicamente, y prueba de percusión y prueba de palpación. ¿Se acuerdan que dedito para palpar,
espejito, vertical, horizontal. ¿Se acuerdan? Ok. Con esas pruebas nosotros podemos determinar un diagnóstico periapical. Ahora, doctora, ¿cómo reacciona? ¿Qué tengo que ver? Ok, entonces, como señalé aquí, tejidos apicales normales. Y me voy mucho y recuerden, tenemos pacientes que a veces son un poco más sensibles, sin ofender ni meter al grupo, pacientes que hacemos prueba de percusión. Recuerden que la prueba de percusión no podemos simplemente hacer esto, o sea, tocar muy levemente. ¿Se acuerdan que si el paciente viene con mucho dolor, debemos de hacer pruebas que no le produzcan el tanto dolor, porque si no, quedan un poco, vamos a decir la palabra, ciscados, quedan con esta palpitación por hacer las pruebas y se quedan con la cara de que chispa, me está doliendo demasiado, ya no quiero nada. Depende de la gama de pacientes. Recuerden que hay pacientes ansiosos, hay muy tranquilos, hay de todo. Entonces, tratar de que si el paciente tiene mucho dolor, demasiado, empezar con el dedo para palpar las piezas, tanto zona, me duele la parte derecha, zona superior y zona inferior. Ahora, si con el dedito no pudimos reproducir lo que el paciente dice que duele, ya nos vamos a un espejito para ir dando golpecitos. Recuerden que los golpecitos, pues si solo tocamos muy levemente, el paciente no te va a decir que molesta o no molesta. Le digo, todo va a depender de cómo viene el paciente. Entonces, la percusión y la palpación son las dos que nos van a dar el diagnóstico preapical. Entonces, en un diente con tejidos apicales normales, la respuesta es que yo hago palpación, toco, hago percusión y el paciente no le molesta nada. Lo siente, obviamente estoy tocando en la zona, pero no duele. Y radiográficamente no tenemos ningún tipo de lesión periapical, ¿ok? Y el ligamento periodontal no está inflamado, ¿ok? La continuidad que tenemos del ligamento periodontal en la radiografía se ve normal, ¿ok? No puedo meterles, ¿se acuerdan que platicábamos que las cámaras pulpares, si hay alguna reducción, podríamos inferir que hay un problema, pero ¿se acuerdan que la dentina secundaria se va toda la vida del diente se va adhiriendo, formando en la zona de la cámara pulpar, en toda la zona del diente? Entonces, a veces esas reducciones de cámara pulpar es simplemente la edad del paciente. No podemos presentar una cámara pulpar igual de un niño de 7, 8, 10 años a una persona de 60, 70, ¿ok? Va a ser muy diferente y no quiere decir que porque esté disminuida haya un problema. Claro está que tenemos, si el paciente tiene previamente algún tipo de amalgama, resina, y que vemos que en la zona en que se colocó y que se ve filtrado hay un daño, ya es otra cosa. Obviamente, la prueba pulpar previamente hecha nos va a decir más cosas. Entonces, no duele, no hay ligamento inflamado, no hay lesión periapical. Al hacer pruebas, recuerden que siempre tenemos que hacer pruebas a los dientes adyacentes para saber, ¿ok? Porque no es lo mismo que de 4 dientes todos le duelan, ¿ok? A que solo hago prueba en uno y le duele. Entonces no tengo un buen panorama para identificar si sí es el que le duele o son los otros o todo le duele normal porque el paciente es muy sensible, simplemente, ¿ok? Ahora, viene la parte, déjenme un segundito, en el cual tenemos dos tipos de problemas. No voy a incluir este, que se llama osteitis condensante. ¿Por qué? Y lo van a ver cuando yo termine. Porque no es complicado, ¿ok? Vamos a ver ejemplos con radiografías y demás, pero a veces puede ser confuso. Por eso es que yo les digo, hay tejidos apicales normales y estos dos de abajo. El osteitis condensante es aparte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sé que tengo una periodontitis apical sintomática? Así como se escucha
Pues simple, ¿le duele o no le duele? Y los abscesos apicales agudos o crónicos, ¿qué será? Casi es lo mismo. Hace muchos años, antes de que el consenso se hiciera, el absceso apical se llamaba crónico y agudo y la periodontitis apical también era crónico y agudo. Al día de hoy ya está separado y son diferentes. Entonces, aquí lo padre es que ¿cómo identifico una del otro? Fácil. El absceso apical, todavía no determino si es agudo o crónico. Tiene un absceso. Simplemente hay una inflamación, una tumefacción, un absceso, una celulitis, un tracto sinusal o estoma, como lo vimos, ¿se acuerdan? Como el clásico granito, como dice el paciente, tengo un granito o postemilla, ¿ok? Eso quiere decir que ya el paciente clínicamente tiene el absceso. Si yo observo, ¿no? Palpación y veo que hay una tumefacción, que hay un estoma, simplemente es absceso. Y ahora, ¿cómo voy a saber si es agudo o crónico? Tal cual, es crónico, no duele, agudo, duele. Simple. Llega el paciente, no tiene ningún tipo de absceso. Yo ya descarté qué es esto. Yo ya dije, no, estos no son, porque el paciente no viene con absceso. Simplemente, es algo bastante, en lo que cabe, fácil clínicamente hablando. ¿Ok? Ahora, si ya el paciente llega con el, doctora, me inflamé, tú ya sabes que probablemente hay un absceso, porque esa es percepción igual del paciente. No sé si les ha pasado alguna vez, doctora, o doctor, estoy inflamado, me duele o siento que estoy inflamado. Llega y no hay ningún tipo de inflamación. O sea, no se palpa ni se observa, ya es percepción del paciente. Ahora, nosotros, nuestra tarea es ver que haya o no. ¿Cómo lo identifico? Porque de repente hay tumefacciones, hay abscesos que no son, que clínicamente no se observan tan claros, pero al palpar el paciente le duele. ¿Ok? Y vamos a pensar que puede ser, porque alguien me preguntó, no sé el nombre de la doctora, que me preguntaba acerca de los abscesos y cómo drenar y si le doy antibiótico y demás y demás. ¿Ok? Y le dije, si tú me recuerdas, ya te lo estoy recordando, si tú me lo recuerdas en algún punto, te explico, porque al final del día ya hoy en día hay varios consensos de a quién le doy antibiótico y a quién sí y a quién no. Si ustedes saben, espero no ofender a nadie, pero usualmente en clínicas de seguro social del gobierno, tío, no quiero ofender a nadie, pero de repente es, ¿le duele? Sí, antibiótico. Ya no hicieron ni prueba de frío, ni saben si tiene pulpitis, si tiene necrosis. Y lo peor es que el paciente con pulpitis toma su antibiótico y te dice, ya me siento mejor. Y tú dices, pues, ¿de dónde? Pues si el antibiótico, ¿a dónde se fue? O sea, ¿qué le hizo, no? Pasa mucho eso, el dar antibiótico por dar. Sabemos que al día de hoy existen resistencias a esos mismos antibióticos, independientemente de cuál sea. En algún punto de nuestra vida que tengamos una infección en otro lado por algo peor, y sin decir que los dientes no es que no duelan, pero algo peor en sistema de otro lado, puede ser que por tanto antibiótico que nos dieron en otras actividades, dentales puede ser una, pues tengamos una resistencia al antibiótico más sencillo y más, digamos, económicamente hablando, disponible. Y al final del día, esas resistencias pueden darnos un problema. Entonces, si esa personita está por acá que me preguntó, en un momento le pongo unas reglas, digamos, de los antibióticos y de los abscesos. Entonces, de repente, el paciente no se siente inflamado, o probablemente poquito, y cuando palpamos, se siente alguna tumefacción suave o dura, o está ahí el estoma. Recuerden que el estoma o el tracto sinusal, recuerdan, usualmente tiene una salida individual o a veces hasta el paciente me dice, me lo piqué y me salió algo blanco. Yo olía feo, ¿no? Y no me duele. ¿Ok? Entonces ya ahí depende mucho de cómo se comportó el paciente y cuando hiciste la prueba, qué pasaba. ¿Ok? Entonces, recordando, simplemente para que yo defina como diagnóstico,
periapical, un absceso apical, es que clínicamente yo estoy viendo absceso, tumefacción, estoma, celulitis, extraoral, o sea, lo que ustedes observen. Si no existe eso, ya descarto totalmente el absceso, ¿sí? ¿Y cómo reconozco agudo o crónico? Pues que cuando hago las pruebas de percusión y palpación, duele. No tienen que ser las dos. Con que uno me duela, con que me duele la percusión, ya es agudo. Si me duele la palpación, ya es agudo. Me duelen los dos, ya es agudo. No me duele ninguno, es crónico. Simplemente, ¿ok? De repente me han llegado o he visto pacientes con celulitis, o sea, ¿qué quiere decir? Un proceso de un absceso que no hubo ningún tipo, pero ni de antibiótico le dieron, y llega con nosotros con una casi cargando el absceso, digo la celulitis. ¿Y saben qué es lo peor o mejor? Que no le dolía nada, no molestaba nada. Entonces, imagínense, pues diagnostico un absceso apical crónico y al final del día este paciente se tiene que ir a casi el hospital por el problema que hay tan grave. ¿Ok? Realmente nosotros como, en mi caso, ¿no? O todos nosotros como dentistas, endodoncistas, ¿no? O problemas de urgencias dentales, en algún punto tenemos, no que ceder, pero decidir que ese paciente con ese absceso gigante, no solamente el antibiótico, y imagínense, es muy probable que ya el paciente tenga trismus, que ni siquiera pueda abrir la boca para que yo pueda drenar o hacer algo, ¿ok? Ya es casi maxilofacial, hospital, que lo canalicen, que el paciente esté mucho mejor en unos días, ya sea con antibiótico, todo lo que le han dado, para que proceda a, si es que le dejaron el diente, hacer algo, ¿ok? Entonces, entendido los abscesos. Ahora, ¿y cuándo es una periodontitis apical sintomática o asintomática? ¿Ok? Ay, esto me molesta que no puedo mover. Bueno, vamos a tener que... Déjenme un segundito. Lo hago así porque si no, no me deja. Ahí está. No puedo hacerlo más grande. Ok, no se puede. Ok, entonces, ¿cómo sé que hay una periodontitis apical sintomática o asintomática? En sí es casi lo mismo. ¿Cómo sé que es sintomática? Pues no tiene un absceso el paciente, llega con tal vez dolor, diagnóstico pulpar, puede ser una pulpitis o una necrosis. Ahí no, nunca hay una relación de que siempre que haya una necrosis tiene que tener este tipo de diagnóstico preapical. No está casado nadie, pueden variar, ¿ok? Entonces, la periodontitis apical sintomática es que hacemos prueba de percusión, prueba de palpación y duele. Hago prueba de percusión y duele, la otra no duele. Hago prueba de palpación, duele, la otra no duele. Es sintomática, simplemente. Ya sé que yo haya hecho prueba con dedito que solo palpé y le duele mucho, que el paciente no le duele tanto e hice prueba con espejo y le duele, ¿ok? O que yo haya palpado, si hay una tumefacción, ya nos vamos a que sea peso, pero si no hay un tipo de inflamación, pero al paciente le duele, ¿por qué podría doler cuando yo palpo y no hay un absceso, una tumefacción, un tracto? Que usualmente ya ese paciente tiene una necrosis y el proceso ya es tan doloroso que él simplemente palpación y percusión le está doliendo demasiado. Por lo cual yo identifico esto como una periodontitis apical sintomática. Simple. Recuerden, haya o no una lesión periapical, como acá pueden ver. Puede ser que yo tenga un dolor terrible a la percusión y a la palpación, y puede ser que tengo una lesión periapical, o puede ser que clínicamente no la tengo, ¿ok? Puede aparecer ahí, pero puede ser que no esté, ¿sale? A diferencia de esta, la asintomática. Y me digan, doctora, ¿y cómo sé que es una periodontitis apical asintomática
si no le duele la percusión y la palpación, simplemente es que radiográficamente tengo una lesión. Y por eso lo identifico como una periodontitis apical asintomática. Punto. Si alguien tiene duda, que me pregunte si no me di a entender. ¿Ok? Entonces, realmente en el diagnóstico periapical, lo que me hace su manita ahí porque luego como que me preguntan y no lo veo. Entonces, simplemente en el diagnóstico periapical tenemos tejidos normales, las periodontitis apicales sintomáticas y asintomáticas, los abscesos agudos y crónicos y la osteitis condensante. Ahí vamos a hablar de ella. Pero nada más quería preguntarles, ¿tienen duda de todo esto, de esto que expliqué? Vamos a ver ejemplos, ¿ah? Tranquilos. Es que usualmente cuando se explica así como lo estoy hablando, de repente como que no me quedó claro. No, Pero sí está claro. está clarísimo. Sí, Perfecto. gracias. Ok, ahora vamos al difícil, ¿no? Y no le digo difícil porque no lo podamos identificar o porque X o Y. ¿Qué pasa? Uy, aquí está. La osteitis condensante, ¿ok? ¿Qué pasa en este problema? En la zona del ápice podemos encontrar radiopacidades. La desventaja que tiene la osteitis condensante es que podemos ver, por ejemplo, si ven esto que se ve, que no es parte de lo que es la raíz del diente. Si lo observan, de verdad, lo pinto y quiero borrarlo. Y si alguien me dice dónde borrarlo, porque digo, el anotar, no puedo borrar. O sea, quiero borrar para que se entienda, porque luego no se ve tan claro. Entonces, esas radiopacidades alrededor de la raíz no forman parte de la raíz, pero están muy cercanas, ¿ok? Esas radiopacidades se conoce como osteitis condensante. En sí, ¿qué es? ¿Qué pasa inmunológicamente? ¿Qué pasa en esta zona? Bueno, usualmente a algún estímulo, como lo dice acá. ¿Qué estímulo puede ser? Recuerden que la osteitis condensante, cuando yo haga un diagnóstico pulpar y periapical, puede ser que el tejido periapicalmente tenga, vamos a poner un ejemplo, sí, tengo una necrosis, ya lo diagnostiqué con mi prueba de frío, el paciente tiene un absceso y le duele, entonces tengo una necrosis con un absceso apical agudo y está la osteitis condensante. La osteitis condensante puede estar puede estar acompañada de este, de este, de este y de este. No es tan común, ¿ok? No es tan común este problema. ¿Qué pasa? Tenemos células, ¿ok? Ay, dame un segundito. Perdón. Entonces, tenemos células ahí de hueso. Ustedes saben que las lesiones apicales, pues son radiolúcidas y podemos observar una zona muy clara radiolúcida que se encuentra alrededor del ápice. La diferencia es que la osteitis condensante es una zona radiopaca. Vamos a ver, les digo radiopacidades, les digo, quiero que se vea muy claro, pero no lo logro. Déjenme ver si puedo hacerle zoom antes para que se vea en este ejemplo. Tengo más ejemplos, pero quiero que sea un poquito claro acá. A ver, vamos a ver si logro que se quede para que lo observen. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Si ustedes ven, mi estaba por acá. Y esta formación, y esta formación, y esta formación. ¿Ok? Esta está bastante clara. ¿Ok? Bastante. Voy a dejar de compartir. Digo, mostré, pero quiero quitar para que se observe. No sé, digo, no sé cómo se borra. Entonces,
a veces, les digo, no son tan claras como esta. Como lo dice acá, difusas. De repente no se ve tan clara, sobre todo cuando está en etapas iniciales. ¿Ok? ¿Qué es lo malo o bueno de la ostitis condensante? No tiene nada de malo, no tiene nada de bueno. Me está informando que ese diente tiene un problema. No podría haber un ápice o tejidos apicales normales o sanos si se encuentra este problema. ¿Ok? Como lo dice acá, es una reacción ósea. ¿Y qué pasa? ¿Qué tipo de estímulos pueden haber? Puede haber sido por bacterias, o sea, pulparmente hay una necrosis. Puede haber sido por algún traumatismo, golpe, algo no tratado en pulpa, se quedó ahí y ese golpe que sucedió, ustedes recuerden que tenemos un sistema inmune que responde, ¿ok? Y de repente esas respuestas pueden variar y una de ellas es la osteoitis condensante, ¿ok? Les digo, ¿le puedo hacer endodoncia a la osteoitis condensante? Sí, sí podemos hacer endodoncia, ¿ok? Le tengo que hacer endodoncia porque duele la osteoitis condensante. La ostitis condensante se observa radiográficamente. No puedo diagnosticar una ostitis condensante con pruebas de palpación o percusión. ¿Ok? Es algo que se observa radiográficamente. ¿Ok? Doctora, perdón, ¿a futuro eso tiene alguna consecuencia o simplemente? Repercusión, sí. O sea, porque al final del día, esta formación, ¿ok? De hueso, digamos, ¿Ah? pues está creándose por algún estímulo, como mencionaba, por alguna Ah, necrosis, bacterias, por algún estímulo. También puede ser no tanto un traumatismo, algún trauma oclusal de todos los días. ujú, sí, Bruxismo, claro. paciente que tiene algún punto prematuro de toque, no tiene una buena oclusión y demás. Ese mismo estímulo, les digo, la cascada de respuesta inflamatoria e inmune que puede repercutir son muchas. Así como pudo haber formado una lesión periapical por Es como si X o fuera un Y, torus, es como si una una reacción de un osteoitis. torus parecido. El torus es algo parecido porque es una formación al final de hueso, ¿ok? Claro. Las células osteolíticas están ahí formando algo y de repente ni siquiera hay un estímulo. Si tú ves, hay pacientes jóvenes Sí, sí, sí. de 30, 40 años que tienen torus y ni siquiera tienen no utilizan alguna placa que digas, estoy quita y pon, no tiene otro problema y lo cual aparecen esos torus, ¿ok? Ok. De La, repente la- hay por estímulos o sin estímulo puede los torus, estoy hablando en particular de los torus. Bueno, lo que yo he visto, no soy muy la- buena la- en el área de esa formación. Dime, no te escucho. la pregunta es, ¿endodónticamente hay consecuencia a futuro ahí o funciona perfectamente? Puede funcionar, pero recuerda que el hecho que esté pasando esa radiopacidad es porque algo está mal en la pulpa, ¿ok? O algo está mal afuera por oclusión, ¿ok? O sea, algo está repercutiendo, por lo cual el cuerpo está creando esta formación, ¿De ¿ok? acuerdo? Quiere decir que algo está mal, De acuerdo. ¿sí? Si tú Gracias. observas esto, digo, voy a dar unos ejemplos para que como que diferenciemos el por qué. No tengo Doctora, muchos de ustedes porque no es algo tan común. A mi poca experiencia de 15 casi años, he visto 2 o 3 casos y de repente se puede confundir, ¿no? Con cementosis, por ejemplo. La cementosis se observa radiográficamente similar y también la cementosis es por un estímulo, pero endodónticamente hablando no entra en nuestros diagnósticos, ¿ok? doctora, Pero una al final del pregunta. día, y dime, Para abordar dígame, estos casos, buenos días, para abordar este caso, por buenos días. ejemplo, la osteoitis, tanto como los hemantomas, ¿no? ¿Alguna dificultad luego para tomar conductometría? Al no tener, vaya, esa dificultad, no tener radiofuso aquí esta lesioncita. Ahora, Sí. otra pregunta más, al haber por ahí una estimulación por contacto prematuro o por alguna lesión pulpar, ¿qué tan probable es encontrar conductos esclerosados con esta patología? O sea, la ostitis condensante nos va a
casi decir, y obviamente lo vamos a ver radiográficamente, que es muy probable que haya esclerosis en nuestros conductos por los estímulos que ha tenido, sobre todo si es por algún contacto. Ustedes saben que por bruxismo, por una oclusión mala, que haya un contacto, ¿qué pasa en la pulpa? Ustedes saben que la pulpa, ¿qué hace? Forma dentina terciaria, defensa, ¿ok? Entonces les digo, este punto que a veces inmunológicamente es un área complicada, a mí me gustaba mucho inmunología, la verdad, pero en lo que es dientes, las respuestas pueden variar demasiado, demasiado, de que yo soy bruxista y pues no me pasó nada ni tengo dolor, pues tengo pacientes que no pueden, no soportan en la mañana sus molestias, pero independientemente de dolor o no, las respuestas que hay en los dientes pueden variar desde desgastes, formación de dentina terciaria, hasta este tipo de problemas, cementosis o osteitis condensante. Y estoy hablando de estímulo en cuanto a fuerzas. Imagínate con problemas de bacterias también, ¿sí? Porque si ustedes saben, otra variación que podría haber en cuanto a este tipo de estímulos de bacterias, puntos de contacto y demás, pues también hay reabsorciones internas y externas. Entonces, ¿quién me dicta qué va a pasar con este paciente si llega haciendo esto hace 20 años? Tengo 2 pacientes con lo mismo. Puede ser que varíe un poco la formación que pueda haber apicalmente hablando o el problema en algún molar o diente en boca. Puede variar mucho. Por eso le digo que la cascada de respuestas que puede haber en el sistema inmune varía. ¿Ok? No Y siempre entonces va a ser porque muerda así o asado. ¿Qué pasó? el abordaje entonces para tomar la conductometría sería igual que un diente sano. Sí, sería igual. Sí pasa en los que he tratado que tienen este tipo de problema, que sí está bastante la zona apical cerrada. De hecho, hasta de repente, porque está tan cerrada, y obviamente vamos a pensar que mi localizador de ápices, el electrónico, me marca que estoy a 1 o 2 y yo siento un tope y ya no puedo seguir más. Sí puede pasar. No digo que no. ¿Por qué? Porque esos mismos estímulos pueden hacer que esa zona apical, donde yo debería de llegar y que me marque muy bonito, si estás a 0.5, no llegue. ¿Por qué? Porque está todo, vamos a decir, bloqueado, ¿sí? O sea, algo que nos pasa mucho con los localizadores de ápice es que son muy buenos, pero si no los sé utilizar, pues yo voy a seguir y le voy a meter o le pongo agua o hay metal o tiene corona y me puede dar resultados diferentes. Ahora, en este tipo de problemas es muy probable que no, o sea, que no marque porque no tengo salida y clínicamente o radiográficamente, perdón, yo tomo una radiografía y estoy corta y veo que digo, oye, ¿sabes qué? Vamos acá. Tomo una radiografía y me marca acá y me falta, y yo estoy viendo radiográficamente que falta. Sí puede pasar que se haya cerrado completamente, ¿ok? Sí tengo casos, ahorita les voy a mostrar un caso que tengo, ahorita voy a recordar el nombre de la paciente, lo tengo en mis radiografías, que tenía un problema en el seno, ¿ok? Y el primer y segundo molar superiores del lado derecho, sí, derecho, no me metí mucho, sí tengo la tomografía, pero obviamente yo no compongo el seno. Yo puedo hacer una endodoncia perfecta, hermosa, pero el seno a veces, cuando ya ha habido un daño y las raíces están adentro del seno y el diente ya está necrosado, son cosas un poco del periodoncista. Yo no me metí mucho allá, no era mi caso, ¿no? Pero el doctor me dijo, ya hablé periodoncista y él va a abrir y componer todo. Que nada del otro mundo, pero ¿qué pasó en uno de los dientes? Uno que estaba vital, pero estaba cercano, estaba totalmente esclerosado la raíz mesial. Totalmente, totalmente de que lo bueno no me puse a buscarlo tanto porque en la tomografía no estaba el conducto, ¿ok? No apareció y les digo, voy a ver si puedo
aquí abrirlo, den un segundito. Y totalmente la radiografía que se tomó al final del tratamiento, se ven las 3 raíces y 2 no se tocaron. O sea, una, perdón, la mesial no se encontró, no la busqué, no la toqué. Pero les digo, Doctora, sí puede por ciertas repercusiones esclerosarse, entre esas, todo lo que hablamos hace un momento. ¿Qué pasó? Dígame. entonces sería como parte del protocolo. Al ver este tipo de lesiones, sería mejor empezar con una tomografía, ¿no? Para ver en dónde está uno Sí situado podría, sí, sí pasa. mejor Ahorita, mira, que una les radio. voy a compartir. Este es un casito que tuve hace mucho poco, no recuerdo, pero claro está que ustedes dicen, oye, ¿qué problema había, doctora, en el seno? Aquí el seno, si lo ven, está aquí, ¿ok? A ver, uy, cuando quiero que me anote, ahí está. Aquí está el seno. Esta raíz estaba adentro, este diente estaba necrótico y este diente estaba vital. No voy a decir que tenía pulpitis o no, porque las indicaciones del periodoncista fueron, hagan la endodoncia a esos 2. Al hacer pruebas no dolía para nada. Y si ven, aquí está la raíz, porque esta es la palatina. Y esta, si ven, no llegamos casi porque no había para dónde. Esta paciente no tiene un problema de osteitis, pero si ven acá, no se ve el conducto. Dijeran, no, no hay. Y en la tomografía no la tengo, sino con mucho gusto. No la encontramos el doctor y yo, vimos por todos los ángulos, no había. Y al observar eso dije, ni la vamos a buscar. Y chistosamente, este que estaba necrótico solo tenía un conducto. Este de acá. ¿Ok? Puede pasar de repente esas variaciones en molares superiores, segundos, siempre los segundos, tanto superiores e inferiores, puede variar mucho la anatomía. ¿Ok? Si han escuchado los molares en C, también pasan en inferior y en este caso es un conducto. ¿Ok? Entonces, sí pasa que ante estímulos, les digo, en este caso no he llegado a hablar mucho con el periodoncista, pero creemos que ha sido porque no tiene antagonista, no muerde en ningún lado la paciente. Entonces dices, ¿de dónde pasó este problema? Probablemente una comunicación del seno hizo que todo esto hubiera un problema. Y la paciente llegó con dolor, con una inflamación marcadiaca. ¿Ok? Entonces, sí, definitivamente puede haber un tipo de problema de esclerosis, de calcificación en conductos ante diferentes estímulos. Es normal. ¿Se acuerdan que veíamos cámaras pulpares de pacientes jóvenes a pacientes sin ningún daño, sin ninguna caries? Se reducen, es lo normal. ¿Ok? Ahora, por otros estímulos, sí puede pasar que tengamos a compartir lo que teníamos. Ok. Sí puede pasar este tipo de osteitis condensante. ¿Necesito hacer endodoncia? Es muy probable que sí, porque recuerden que la osteitis condensante se puede acompañar de una necrosis y un absceso, ¿ok? De cualquier tipo de absceso va a haber también la osteitis condensante, ¿ok? Les voy a poner unos ejemplos, ya que expliqué esto. Díganme, por favor, si le entendieron o necesitan, ¿sabes qué? Refuérzame, doctora, un poco esto. Si no, voy a ir a unos ejemplos y voy a preguntar y quiero que ustedes me respondan, ¿ok? Para que yo sepa si sí realmente entendieron, ¿ok? Denme un segundito para que yo ponga los ejemplos. Denme un momento, por favor. Ya lo había abierto y se cerró. Ok, denme un segundito, ya lo tengo. Aquí está. ¿Qué voy a decirles? Les voy a decir la sintomatología, ok, del paciente y una radiografía. Y de ahí pueden decirme diagnóstico pulpar y periapical, ok. A mí me encanta que alcen la mano o que pongan el micrófono y que me respondan, ok. Ahí voy. Entonces,
esta pieza es un primer molar mandibular. Pero escuchen, recuerden que ya le hicimos preguntas al paciente y demás. Y me dice el paciente, hipersensible, o sea, me dolía mucho al frío y a lo dulce, pero en los últimos meses ya ha disminuido, o sea, no lo siento tanto. Cuando llega al consultorio, le hago prueba de frío, o sea, de temperatura, y no hay respuesta. No hay, cero. Pero tiene sensibilidad al morder y cuando hago percusión le duele. Aquí va el tip. Radiográficamente hay ciertas radiopacidades difusas alrededor de los ápices. Denme un segundito. Uy. Y aquí está la radiografía. periodontal. Entonces, teniendo en cuenta esos datos y la radiografía, ¿quién me dice qué es? Lesión ¿Qué periodontal. tenemos? ¿Qué es, perdón? Lesión periodontal. No, no, lesión periodontal no sería nuestro diagnóstico pulpar y periapical. Y les recuerdo, hice prueba de frío Ok. y no me dio respuesta. ¿Se acuerdan a qué se asociaba? Sí. A una necrosis pulpar. Necrosis crónica. Exactamente, exactamente. Entonces Y podría si ser una necrosis pulpar y con una periodontitis apical sintomática. Exactamente, aquí está la clave. Tenía hipersensibilidad al frío hace unos meses, pero ya no hay. Eso es información para mí, porque yo voy a hacer mi prueba de frío. Entonces aquí está la clave, no hay respuesta, por lo cual, como dice la autora, es una necrosis, pero le duele al morder y le duele a la percusión. ¿Ok? Entonces, la paciente no tiene un absceso, por lo cual tiene una periodontitis apical sintomática. ¿Ok? ¿Y hay algo más? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué hay? ¿Qué hay en la zona del ápice? Osteitis condensada. Ostitis constante. Exactamente, exactamente. Aquí está mucho más difusa que el ejemplo que les puse. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y por qué en este caso me dirían, doctora, pero por qué salió o apareció este problema? Porque definitivamente aquí fue por bacterias. Si ven, tenemos vean cómo está la cámara pulpar. Hay cuernos. No, está Aquí, filtrada pedacitos. probablemente esa es restauración. Exactamente, totalmente. Ahora, alguien creo que me preguntabas, oye, le tengo que hacer endodoncia. Y si ven, sí se ve calcificado, totalmente. Y imagínense que usualmente en molares inferiores, la raíz distal llega a ser mucho más ancha, ¿ok? Más gordita, que podíamos llegar a limas de calibre 50 hasta 40. Y si observan, voy a quitarlo, perdón, porque luego no sé cómo quitar lo que escribí. Si ve, está muy delgadito acá. Y probablemente el estímulo haya sido esto, filtrado, ya tengo necrosis, ¿ok? Y puede ser, les digo, no tenemos la radiografía ni los datos completos del paciente, que haya también un problema de oclusión, ¿ok? Doctor, Voy al segundo ejemplo. En Furca también, bueno, Sí. no sé, alcanzo a ver, como una Sí. fisurita puede ser, a lo mejor sí por Hay algo traumatismo ahí. de esa restauración. Exactamente. Recuerden que a veces las necrosis por las vías de comunicación que tenemos en los túbulos, el foramen apical, y puede haber esta comunicación o salida y entrada de toxinas. Entonces, puede ser que veamos ahí un problema en Furca, pero no necesariamente tengamos que hacer un tratamiento periodontal. Aquí probablemente, les digo, le voy a dar la presentación un poquito de las lesiones endoperio para recordar un poquito, ¿no? Cómo se podría manejar esto, ¿ok? Vamos a otro ejemplo. Entonces, que me respondan, ¿sale? Tengo un segundo molar superior derecho, tiene una corona de oro. Recuerden que al día de hoy sí me han tocado pacientes con coronas de oro, todavía o sea, no todavía, sino que aún les persisten de hace muchos años que las colocaron.
El paciente nos dice que hay sensibilidad a líquido caliente y frío. ¿Ok? La molestia, él nos dice que es espontánea. Y con la aplicación del EndoIce, ¿se acuerdan? El frío, el paciente tiene dolor y dura aproximadamente 12 segundos. Pónganse a contar, 12 segundos, es bastante. Responde a la percusión y a la palpación normal. O sea, no tiene dolor cuando hacemos percusión y palpación. ¿Ok? Y radiográficamente tenemos esto. Esta es la corona de oro. ¿Ok? ¿Alguien me dice qué será? Está ¿Quién sabe? filtrada la... ¿Una pulpitis reversible? Aquí está. Así, Pulpitis irreversible. Pulpitis irreversible. pulpitis aguda Pulpitis. serosa irreversible. Pulpitis irreversible, ¿qué? Sintomática. ¿Qué? Sintomática. Sintomática. Es Como una sintomática. con periodontitis apical asintomática. Asintomática. Pareciera legalmente este diente sí tiene una pulpitis irreversible sintomática y tiene tejidos apicales sanos. Recuerden, esta radiografía que pueden observar, sí puede ser que estemos viendo algo aquí inflamado. ¿Sí lo ven? Realmente no es una lesión. Es muy probable, ustedes saben que puede haber el traslape de las raíces en mi radiografía, ¿ok? Pero no tiene un problema, perdón, lo quité porque no puedo borrar, pero no tiene un problema apical. Entonces, simplemente es una pulpitis irreversible sintomática, tejidos apicales sanos, ¿ok? Vamos a otro ejemplo. Vamos a ver, para que practiquen más o menos. Tenemos un molar derecho, tiene una caries mesio-oclusal, tiene sensibilidad al dulce y líquidos fríos, no molesta al morder ni a la percusión, y hay una respuesta fuerte, pero corto con el EndoIce, ¿ok? Y es esta pieza de acá. Hay muchas cosas que observar, pero tal cual lo que nos dice qué es, ¿qué opinan? ¿Qué sería? ¿Pulpitis reversible? Perfecto, reversible. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que es corto, totalmente. En teoría, este paciente le hicimos prueba de frío, fue corto. Si ustedes observan, probablemente ahí en esa zona mesial hay algo filtrado, hay caries y demás. Ahora sí me podrían decir, doctora, pero está la pulpa, casi no la veo, no veo los conductos. Puede ser que sí. Y como les dije la vez pasada, ¿yo qué hago? Aíslo, anestesio, quito todo la caries y demás, tejido reblandecido con cucharilla, todo, que quede limpio. No comuniqué, no veo ninguna zona cercana, puedo hasta tomar una radiografía y no pongo mi material, mi recubrimiento indirecto y observo en la semana. No hubo ningún problema, se coloca la resina, listo. Claro, está comunicando al paciente que en el tiempo de monitoreo puede haber dolor y que si llega a doler mucho o más de lo que venía, ya es para endodoncia. ¿Ok? Y si no tuvo ningún dolor ni nada, se va a colocar la resina, pero tenemos que revisar esto anualmente, que no se filtre y que no tengas dolor. Probablemente, como les digo, en estos casos que hay pulpitis reversible, no les estamos poniendo una E de que próximamente endodoncia en unos años. Puede ser que sí, puede ser que no. Les digo, hay muchos factores que pueden hacer que esa pieza pueda llegar a una endodoncia. ¿Ok? Entonces, en este caso, quitamos caries, colocamos y observamos. ¿Por qué? Porque recuerden que las respuestas pueden ser muy subjetivas. Vamos a otro. Entonces, tenemos un lateral inferior derecho. Chistosamente se encontró porque hicimos radiografías y encontramos algo. La paciente se observa que clínicamente su mordida no es la ideal, ¿ok? Y que, aparte de eso, tuvo un problema de un traumatismo. El diente se encuentra pigmentado,
no hay respuesta al EndoEyes y los dientes adyacentes o vecinos responden normal. O sea, hay prueba de frío, responden, no duele, ¿ok? Y no hay sensibilidad en ningún otro lado. Con la radiografía van a ver mucho. Necrosis, sí, Pulpar totalmente. asintomática. Periodontitis apical asintomática. Perfecto. ¿Alguien me puede decir qué más observamos acá? Reabsorción apical. Reabsorción apical. Y vamos a un poco más técnico en el área de endodoncia, sería una reabsorción externa. ¿Se acuerdan que les comentaba que por ciertos estímulos, diferentes bacterias, en este caso, que puede haber sido un golpe? Les digo, sí menciona que hubo un Doctora, traumatismo. probablemente un Sí. quiste también. Realmente no me gusta decir que es un quiste. Recordemos que los quistes, ¿ok? Sí radiográficamente tienen muy marcada lo que es la zona del quiste, que es redonda, la circunferencia y demás. Nunca debemos, ¿no? Y no estoy regañando, pero debemos de inferir, hay una probabilidad que sea un quiste. En este caso en particular, siento que las características que han tenido esta pieza es que se observa esto. Muy probable, si yo pensara que pudiera haber un quiste, yo lo que haría en este caso sería una endodoncia, totalmente. Esta zona de acá, tratar de tener un buen tope para que no se extruya ni gutapercha ni tanto cemento a la zona y observar. ¿Ok? Sí, totalmente, esa parte de que pudiera ser un quiste, comentar al paciente que sí, después de la endodoncia al año no hay ningún tipo de cicatrización, ¿ok? ¿Qué es cicatrización en este caso? Que ese hueso que está reabsorbido por la lesión periapical se vuelva a formar. ¿Y por qué se vuelve a formar? Porque ya no hay infección en el diente, en el conducto, ¿ok? Las bacterias están en el conducto y las toxinas es que se forma la lesión periapical. Ahora, quiste, digo, hay una probabilidad, doctora, no digo que no, pero realmente que me digan que es un quiste es que ya lo mandé a una biopsia, ¿ok? Y ya me infirieron el tipo de células que se encuentran ahí, ¿ok? No lo descarto, doctora, no está mal su comentario, pero recuerde que tenemos que tener una biopsia de por medio para definir que sea un quiste, ¿ok? Sí, le dije probabilidad. Sí, sí, claro, yo sé Exacto. que sí, sí Perfecto. puede ser, porque claro está que la única manera de saber entre granuloma, quiste, es cuando ya se hizo una biopsia y sabe qué tipo de células hay. Sí, claro. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Sí, perdón, no fue así como que, está mal. Solamente si es la probabilidad, perdona que no escuché su primera palabra, creo que se cortó, pero totalmente sí podría haber esa posibilidad. Entonces, si te vas a algo más, digamos, yo que soy no muy invasiva, usualmente, ¿qué hago? Bueno, paciente, tenemos estas opciones, ¿ok? Si una es hacer una biopsia, ¿ok? Y que esto sea un quiste o que realmente sea un granuloma y que al hacer la endodoncia, esto desaparece. Si ustedes, no sé si recuerden o han escuchado que cómo tengo éxito en la endodoncia, hay un éxito radiográfico y hay un éxito sintomatológico, ¿ok? El paciente ya no tiene dolor si lo tuviera, ¿ok? Y el paciente clínica y radiográficamente, perdón, porque había una lesión periapical, está respondiendo y esto va desapareciendo. Entonces, si llegara yo a pensar que no está teniendo éxito mi endodoncia, sí podría en algún punto mandar una biopsia, ¿no? Totalmente. Pero sí, esto es una reabsorción externa y probablemente haya sido por el mismo traumatismo no tratado, se necrosó. Es como dicen, al final del día es una necrosis aséptica. No se contaminó el diente y entró la caries y entraron las bacterias, sino por el golpe, ¿no? La concusión tan fuerte, pues despegó toda la comunicación que debería de haber, y lo cual
ya no hay entrada de nada ahí, por lo cual muere y es una necrosis aséptica. No hay bacterias de por medio, ¿no? No digo que acá no haya, ¿ok? No es mi caso, no lo llevé yo, son ejemplos que les pongo. Habría que observar y ver qué pasó y cómo está respondiendo el paciente, ¿ok? Vamos a otro ejemplo. Tenemos un primer molar Doctora, superior y... ¿Sí? Disculpe, una pregunta. En Sí. en la radiografía pasada, Sí, acá está. Dime. el conducto, por ejemplo, se ve normal. No, pero exactamente en la parte de abajo, antes de la reabsorción, hay Ajá, como que se desaparece. Esa acá, cuestión, sí. ajá, exacto. Esa cuestión es calcificación de ese conducto, Ay, perdóname. Yo no lo dejé. o por qué puede llegar a desaparecer el conducto y después seguir. Sí, puede pasar por la misma. Si tú observas en conducto desde la cámara pulpar, se ve lo que cabe normal, ¿ok? Y me dices, es que en esta zona, doctora, yo observo, a ver, dame un segundito, vamos a ver si lo puedo demarcar bien, que aquí se detiene y aquí vuelve a empezar. Estamos, es lo que me mencionas, ¿verdad? Sí, Que exacto. esta zona casi no se vería. Exacto. Tampoco es de algo tan grave. Es muy probable que radiográficamente no se vea ese conducto, pero clínicamente tu lima se va sin problema. ¿Ok? Puede pasar. Dos, sí puede pasar que se haya se oblitere toda ese pedacito que no ves, todo esto, o sea, ese pedacito que está acá, haya habido una esclerosis y que no esté abierto. Pero usualmente esta parte que dirías, chispale, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? Metes la lima y hasta tú solito, con un poquito de fuerza, se puede abrir. ¿Ok? Si no llegara a pasar, porque obviamente no puedes tú con la fresa, digamos, abrirle para llegar a donde se tiene que llegar, sí habría que hacer un análisis radiográfico. ¿Ok? Y al día de hoy, ¿ok? Existen ciertas limas que las puntas, en teoría, nos ayudan a buscar ese conducto que esté obliterado. ¿Ok? Se les conoce limas C en ciertas marcas, que como limas C o D-Finder, hay diferentes que nos pueden ayudar que con un poquito más de fuerza podríamos atravesar ese pedacito. Pero te digo, puede ser que simplemente se observa radiográficamente, pero cuando metiste la lima, se fue hasta el fondo. Es más, ya te saliste. ¿Ok? No preocupa tanto. La preocupación es que sientas que hay un tope y sí puede pasar que no baja. Tomas radiografía y te queda la lima acá, ¿no? Perdón, menos aquí, ¿no? Y no baja. Sí puede pasar. Ahora, la cosa en este caso es, si no llegara a bajar, es terminar la endodoncia donde nos dejó, sí tratar de buscar que las limas C, que las limas tal, para buscar que baje, para poder tener un 0.5, 1, ¿no? A longitud de trabajo de esta pieza, porque ya vemos que tiene reabsorción. Y comentar al paciente que en dado caso no llegara a funcionar, que a seguimientos de medio año, un año, esta lesión periapical no cicatriza, no es que desaparezca al 100%, pero no hay una disminución de esa lesión periapical, informar al paciente que es muy probable que se tenga que hacer algún tipo de cirugía. ¿Ok? Si no llegara si llegara, les digo, a ver, esta lesión periapical sigue creciendo. ¿Ok? Aumenta, no disminuye y o el paciente sigue teniendo algún tipo de sintomatología, algún tracto, dolor. Este caso el paciente no tenía dolor. Se encontró porque hicieron radiografías y se observó. Obviamente por la misma pigmentación que tenía el diente se veía sospechoso y se tomó una radiografía. ¿Ok? Pero sí totalmente puede pasar que, lo voy a dejar de compartir, perdón, tengo que buscarle que borrar eso. Sí puede pasar que te quedes corta y todo eso hay que informarle al paciente, ¿sí? O sea, no puedes agarrar y decirle, voy a ver cómo le hago y meto diferentes instrumentos que no deberían estar ahí adentro
y cortar o perforar o hacer algo peor. O sea, tampoco es que las limas sean tan inteligentes porque ellas por fuerza te perforan a donde tú le des fuerza, ¿ok? Sobre todo por las puntas. Hay puntas que no tienen filo y hay puntas que sí, depende del tipo de lima que tengas. Las limas K, las limas Flex, las limas, todas tienen diferentes puntas. Y si tú accionas algo fuerte, se va. ¿A dónde? No es que sea tan inteligente la lima que diga, ah, sí, aquí hay conducto, vamos por acá. No, por la fuerza se va a otro lado. ¿Ok? Entonces, yo siempre digo que si hay muchas dudas, mejor informar al paciente, se terminó de esta manera, no se pudo hacer más, vamos a hacer un seguimiento. Listo. No está cicatrizando, sigue habiendo dolor, sigue habiendo algún tipo de absceso, vámonos a cirugía. Porque es un diente anterior. No es como que tan fácil. Y si tú observas un poquito, hay un problema óseo. ¿Ok? Periodontalmente hablando, no está al 100 ese diente. Pero bueno, siempre es la comunicación de comentarle al paciente los pros y contras de que se queda o no se queda. ¿Sale? ¿Quedó la duda? Sí, sí, Doc. Entonces, por ejemplo, sí la podemos dejar ahora sí que hasta donde lleguemos en caso de que no se pueda Sí. avanzar. Y Sí. vaya, como dice, dejar que sane el tiempo que Ujú. tenga que ser antes de proponerle una apicectomía, a lo mejor. Exacto. O sea, todo eso es comentar al paciente que se hizo la endodoncia, pero nos quedamos hasta acá y toda esta zona, o sea, esta zona de, digamos que debería de haber mínimo una parte obturada, no se logró. ¿Por qué? Por el mismo golpe que tuvo de hace muchos años, se fue obliterando ese conducto. Y simplemente es observar si el paciente no tiene sintomatología. Es éxito, pero como dicen muchos otros, también el éxito radiográfico es importante, ¿sí? Y los seguimientos es importante. Creo que la vez pasada sí les comenté que antes era voy al dentista hasta que me duela. Ahora es, ya te hicieron una endodoncia, ya te pusieron tu corona, vente en un año a tomar radiografía, ¿ok? O medio año, dependiendo igual del caso. Hay casos que los endodoncistas nos gustan los seguimientos, nos encanta, pero de repente pues los pacientes desaparecen, no regresan con nosotros a volver a revisarse. Sobre todo que de repente son pacientes que a mi consultorio los mandan y él ya se regresa con su doctor y yo no lo vuelvo a ver en mi vida. Eso es lo malo, que saben ustedes que, o como una paciente me decía, pues como ya trabajo en este pueblito, ahora vengo a atenderme aquí. Y me han tocado mis dientes, doctora, muchos dentistas. Y entonces siempre tengo que explicar, me hizo una historia de media hora de que le han hecho tal cosa, tal cosa, tal cosa. Una paciente joven. Y yo en mi mente, y se lo dije al final, ¿y tú no crees que sería mejor tener a un dentista en la zona en la que vives? Por lo que veo que te cambias de lugar por todos lados y dependiendo de donde trabajes, te cambias de dentista. Y nadie, y ya saben que nosotros, de repente como dentistas, yo no me gusta caer en eso, pero es, no, te hizo un mal trabajo, vamos a volver a hacerlo. No, te hicieron mal esto, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces yo le explicaba a ella que lo ideal es estar con un mismo dentista que tenga tus radiografías, tus tratamientos y que tú vayas y no tengas que contar esta historia de 3 horas, le dije, a todos los dentistas porque te hicieron un mal o buen trabajo. Independientemente de eso, ¿no crees que sería mejor? Creo que sí, doctora. Obviamente, yo no voy a educar al paciente, ¿no? Ni nosotros. Es difícil educar al paciente para que regrese al mismo lugar. Si no tiene un buen trato, no va a regresar con ustedes. O sea, conmigo no va a regresar si yo lo trato mal, ¿sí? Pero desgraciadamente en mi área no tengo muchos seguimientos de que hago yo todo. Entonces es diferente. Ahora, ¿ustedes quieren hacer endodoncia? Está padre porque si ustedes hacen rehabilitación, estamos así cerrando el círculo, pero la cosa es que el paciente se sienta cómodo y quiera regresar con ustedes y que se haga todo. ¿Sí me entienden? O sea, es un poco el camino de repente de los pacientes que pues no regresan con el mismo y los seguimientos son complicados, ¿no? ¿Sale? Pero sí totalmente explicar al paciente y con eso que lo entienda, casi que me lo firme, está usted enterado que puede haber problema debido a que no es que yo no sepa hacer endodoncia, es que el diente ya tiene un problema grave de hace 10 años. ¿Me lo firma? Gracias. ¿Qué claro está? Bueno, si han escuchado pláticas de
del juez de odontología legal. No porque me firmó, yo le puedo dejar 10 limas adentro y hacer mal mi endodoncia. ¿Ok? No sé si han visto ese tipo de pláticas, hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, para no desviarnos. De nada. 11:30 nos vamos a un descansito. Ok, vamos acá. Uy, espérenme. Aquí está. Primer molar superior izquierdo, sondeo normal, no responde a pruebas de frío, prueba de percusión y palpación son normales, hay un tracto sinusal que está drenando y hay caries recurrente alrededor del margen distal a la corona. Necrosis pulpar. Perfecto. Necrosis pulpar. Y si ustedes están viendo, hicieron un fistulografía, ¿se acuerdan que no se dice fístula, pero es un trayecto con la gutapercha? Y ustedes pueden ver acá que tenemos una lesión que ya está bastante. ¿Y si tenemos necrosis, con qué? No escuché. ¿Alguien lo mencionó? No responde. Pruebas de percusión y palpación son normales y tiene un tracto. Entonces, ¿qué es? Necrosis pulpar Necrosis pulpar. asintomática. Solo necrosis pulpar. Ajá. Ok. ¿Y con qué? ¿Cuál es el periapical? Con periodontitis apical sintomática. Escucha, me voy acá. ¿Qué hay acá? Apical crónico. Absceso apical crónico. Perfecto. O sea, si ustedes ven, tenemos un tracto sinusal. No, aquí no lo puedes ver, pero te lo menciono aquí de que hay un tracto sinusal que está drenando y el paciente, prueba de percusión y palpación, está normal, no molesta nada. ¿Ok? Entonces, si recuerdan, periapicalmente, para que yo diagnostique un absceso o una periodontitis, si tiene algún tipo de celulitis, tracto, estoma, lo que sea, yo ya sé que tiene un absceso y solo tengo que observar si duele o no duele. Déjenme, dejo de compartir un momento, perdón, para que se borre esto. Ok, vamos a un ejemplo más. Primer superior derecho, molar superior, perdón, superior derecho, tiene una endodoncia de hace 10 años, le duele al morder hace como 3 meses, le duele a la percusión, y cuando hacemos la prueba de mordida, ¿se acuerdan con el aparatito especial? Le duele, ¿ok? Vamos a la radiografía. ¿Qué será? Ya tiene endodoncia. ¿Qué será esto? ¿Alguien me puede decir? Lesión periodontal. Hay una lesión periapical, pero recuerden que lesión periapical es una observación que podemos tener en las radiografías. Pero ¿cuál sería el diagnóstico pulpar? Recuerden que hay previamente tratado, exactamente, ya le hicieron la endodoncia, ¿ok? Diente previamente tratado. Ahora, si recuerdan, le duele, le duele, le duele. ¿Qué sería? No tiene un absceso este paciente. Periodontitis Clínicamente. periapical sintomática. Periodontitis apical sintomática. Exactamente, porque hay dolor a la percusión. Exactamente. Independientemente palpación y percusión, en este caso duele la percusión, duele con la prueba de mordida y, les digo, este es el I, pero como yo ya sé que me duele, es una observación más, pero sí tenemos aquí una lesión. ¿Ok? Hay una lesión ahí, pero como el paciente le duele, yo ya diagnostico periodontitis apical sintomática. Recuerden que la asintomática no duele, pero se observa algún tipo de lesión. ¿Ok? Muy bien. Vamos uno más, antes de que... Y, ay, espérenme. Debo de empezar a saber borrar. Ok. Es un lateral superior derecho, nunca ha dolido, no le duele a percusión ni a palpación, no responde al endoice ni al vitalómetro. Y los dientes adyacentes respondieron normal. Y no hay sensibilidad a la percusión ni a la palpación. Necrosis pulpar asintomática. Necrosis pulpar, ok. Recuerden que la necrosis es solo necrosis. No hay sintomática y asintomática. Es
Hay una necrosis pulpar. Ok. Ok. ¿Y cuál sería el periapical? Periodontitis apical asintomática porque no le duele. Exactamente. No le duele nada, no tiene un absceso y podemos observar que hay una lesión. ¿Ok? Entonces, en este caso tengo una necrosis pulpar, o sea, hice pruebas de frío, no respondió y clínicamente al hacer pruebas de percusión, de palpación, no le duele nada, pero yo radiográficamente observo que tiene una lesión periapical. Entonces, diagnostico una necrosis pulpar con periodontitis apical asintomática. Me voy un poquito también a recordarles, ¿no? Que esta parte de lo que es, a ver, denme un segundito, acá, que en cuanto a pulpitis, esto, lo voy a recordar de nuevo, estos diagnósticos, todos, no es que necesiten una endodoncia, ¿no? Si ustedes, pues, lo piensan un poquito, pues la pulpa normal, no le hacemos un tratamiento de endodoncia. La pulpitis reversible, ¿qué hacemos? ¿Alguien recuerda? Lo dijimos la clase pasada. ¿Qué pasaba en la pulpitis reversible? ¿Qué hacía? La reconstrucción de la pieza nada más, ¿no? Reconstrucción, pero ¿con qué? O sea, ¿qué Recubrimiento colocábamos pulpar. nosotros? Cubrimiento pulpar. Recubrimientos pulpares indirectos, ¿se acuerdan? No hemos llegado a pulpa. Indirectos, ya sea toda la variedad, no me paga ninguna marca, pero para mí de los que pueden tener mejor respuesta son el Dical, el Teracal, que ya son biocerámicos muy actuales, ¿ok? De repente antes, no sé si haya, recuerden, ¿no? Que te decían colocar un liner, colocar una base. Al día de hace muchos años, no digo que el óxido de zinc o genol, o sea, el SOE sea malo. No es que sea malo, sino que la compatibilidad al día de hoy con las resinas que utilizamos o coronas o todo lo que podamos colocar no son compatibles, ¿sí? Recordarán que, ¿por qué? Porque el mismo eugenol, o sea, el eugenol, porque si saben, el IRM probablemente, no que sea tan compatible, pero probablemente no tiene el eugenol, ¿ok? Pero el SOBE es un material muy bueno, pero al día de hoy la compatibilidad con los materiales que trabajamos, pues es un poco Lo complicado. contamina, ¿no? No, hace que Adhesión. la adhesión no sea tan buena. ¿Sí? Sí. Entonces, obviamente, imagínate colocar una base, delgada o no delgada, de SOE y encima una resina, es muy probable que la adhesión no sea buena y que pase, que se filtre. Claro. Y acabemos haciendo una endodoncia en el menos tiempo que pensábamos que íbamos a hacer una endodoncia en 5 años, la vamos a hacer en 1 o en menos. ¿Sí? Ok. Y entonces, pulpitis reversible es recubrimiento pulpar indirecto, ¿ok? Ahora, todas estas, pulpitis irreversible, sintomática, asintomática y necrosis, obviamente el tratado previamente con problema y el iniciado con problema, ¿ok? Ahorita les muestro algunos casitos de la asintomática, que creo que sí ya me la entendieron, pero les quiero dar unos ejemplos. Entonces, ahorita vamos a hacer un descansito de 15 minutitos, ¿ok? Si alguien tiene una duda, ahorita que regresemos, si es de diagnóstico pulpar y periapical, para que demos en cuenta, les voy a mostrar 1 o 2 ejemplos más para que ya quede más claro. Y nos vamos a ir un poco a las lesiones endoperio, ¿ok? Entonces, descansamos y cualquier duda, algo que se les ocurra, y también les digo la pregunta que la tengo, que no sé quién fue, no sé si esté en este momento, no vi el nombre de la persona que quería saber un poco de los abscesos, cómo, qué hago, antibiótico y eso, ¿no? Les digo, no sé si en cuanto al programa más adelante se dé, voy a preguntarlo ahorita porque no vaya a ser que les dé algo que, bueno, van a verlo después, ¿sale? Muy bien, vamos a vernos entonces son 15 minutos,
Alguien que me ayude con los números. 25, 35, 40. Nos vemos 11:40. ¿Vale? Ok. Sí, doctora. Tomen su agüita, refresquito, su juguito y ahorita nos vemos. ¿Sale? Muy bien. Gracias.